sabes cuando ya, Buenas noches, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes un mensaje que es muy importante. Aquí que hay mucha gente, es un buen momento para hablar de este mensaje que Cristo dejó como mandamiento. Y esto que Cristo dejó como mandamiento es predicar el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? El significado de la palabra Evangelio es buena nueva. Y esta buena nueva, esta buena noticia, es que aunque nosotros somos pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Pero no es tan simple y sencillo, porque cualquiera podría decir, bueno, pues yo ya sabía que Cristo murió por mí, aunque soy pecador. Eso no es tan simple y sencillo como decir que Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios dice en Juan, capítulo 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Pero muchos podrán decir, ¿ves? Yo creo. Bueno, la Biblia dice que también los demonios creen y ya están condenados. No es tan simple como decir creo en Dios. La palabra de Dios también dice el árbol se conoce por sus frutos. Cualquiera que dice creer en Dios, pero sus frutos dice todo lo contrario, realmente no cree en Dios. Cree en Dios, pero está engañado. No cree en Dios realmente, sino él cree que cree. Y hay un texto en la Biblia, en Hebreos 9:27, dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. ¿Y delante de quién iremos a ese juicio? Es delante de Dios, de ese Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Solamente imaginemos, cada uno de los que estamos aquí, a través de nuestra conciencia, podemos darnos cuenta que hemos mentido, hemos cometido adulterio visual, hemos asesinado, odiado, y hemos idolatrado. Hemos cometido, de hecho, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si hiciéramos la pregunta de quién de los que está aquí ama a Dios sobre todas las cosas, la respuesta sería nadie. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, yo amo a Dios, pero a mi manera. ¿Sabes algo? Dios no necesita limosnas nuestras. Dios no necesita que lo amemos a nuestra manera. Él quiere que lo amemos como Él manda que lo amemos. Él es Dios. La Biblia dice que Él es digno de recibir toda nuestra alabanza. No es digno de recibir nuestras migajas, lo que nos sobra de amor o lo que creemos que para nosotros es amor. Porque muchos podrán decir creer en Dios, pero creer en Dios a su manera, no conforme a lo que la palabra dice. Entonces, este primer mandamiento lo hemos quebrantado. ¿Y sabes algo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que lo que la Biblia dice es verdad? Hay un texto en la Biblia que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Toda persona que escucha el Evangelio, ¿qué es lo que le provoca el Evangelio? Lo que le provoca el Evangelio, o sea, la verdad de Cristo, es molestia. Y lo que hacen es irse para no escuchar. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice la Biblia. Entonces, la mala noticia es que todos hemos pecado y hemos pecado en contra de Dios, hemos quebrantado los mandamientos, hemos mentido, hemos robado tomando algo que no es nuestro, sería un chicle, minutos en nuestro trabajo, descargado música, no pagado esa música, pero nos la hemos adueñado, hemos asesinado odiando, entonces hemos quebrantado la ley de Dios. Pero con un solo mandamiento que hayamos quebrantado según la Biblia, dice que nos hacemos culpables de haber quebrantado toda la ley. Imagina, si hoy mueres y vas delante de ese Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado, ¿a dónde crees que tenga que enviarnos? Si es justo y si es triplemente santo. Si somos honestos, diríamos, pues al infierno. Si Él es santo, si Él es justo, tiene que enviarnos al infierno. Pero sabes, esa es la mala noticia. ¿Qué es lo que Dios hizo para que pecadores como
nosotros, no fuéramos a ese lugar que justamente merecemos, que es el infierno. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el humano amó más su pecado, las tinieblas, que a la luz, porque todas sus obras son malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que hoy en día hay muchas personas que al escuchar de Dios o se van, o rechazan, o niegan la existencia de Dios porque desean continuar en su pecado, fornicación, mentira, adulterio y cualquier otro tipo de pecados. No te conozco, pero Dios sí nos conoce. ¿Y sabes algo? Hoy podría ser el último de tus días, pero Dios te está advirtiendo y probablemente esta sea la última advertencia de parte de Dios. Todos hemos pecado y lo que merecemos es el infierno. Pero ¿sabes algo? Cristo fue en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario, en el madero, Él recibió este infierno que tú y yo merecemos recibir por la eternidad, para que el que cree en Él tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni una persona es salva por esforzarse para portarse bien, por hacer buenas obras, o por conocer la Biblia, o por ir a un seminario para ser sacerdote, o ser pastor, o ser cualquier otra cosa. La única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores sean salvos es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque muchas personas con las que he hablado dicen: pues yo hago muchas buenas obras, me tengo que hacer muchas obras para ir al cielo. La Biblia dice todo lo contrario, que no somos salvos por obras, sino que aquel que ha sido salvo se mostrará en sus obras. Aquel que diga: tengo que hacer muchas obras para ir al cielo, y poner su confianza en sus obras y no en Cristo, irá con todas sus buenas obras al infierno, porque las obras no salvan a nadie. La única obra que Dios toma en cuenta para que cada uno de nosotros, siendo pecadores, vayamos a la vida eterna, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios en Juan 14:6, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie es nadie. Y Él no dice: yo soy uno de tantos caminos que existen. Él dice: yo soy el camino, y a través de Él es que podemos llegar al Padre, a la vida eterna. No a través de nadie más, sino a través de Cristo. ¿Por qué a través de Cristo solamente? Porque el que fue a la cruz fue Cristo. El que intercede delante del trono de Dios es Cristo. El que descendió del cielo y se encarnó en el vientre de la Virgen, nació, creció y vivió una vida santa, perfecta, fue Cristo. Murió, resucitó después de 3 días, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos y ascendió a los cielos, es Cristo. Y hoy en día está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo. Y Él es fiel y justo para perdonar el peor de tus pecados. Dios no perdona solamente pecados porque es Dios y porque es bueno. Él perdona pecados porque hubo un pago. Y ese pago fue Cristo en la cruz del Calvario. No es injusto que un pecador vaya al cielo, porque hubo un pago. Y ese pago fue Cristo en la cruz del Calvario. Ni uno merece la vida eterna, sino que la vida eterna y la salvación es dada por gracia. Y el significado de la palabra gracia es recibir algo que no merezco. Y eso que no merecemos es la salvación. Pero Dios la da por gracia al que cree en el Hijo, en Cristo, en el Cordero de Dios, que ha pagado por el pecado del mundo. Ve a Él hoy, porque probablemente hoy sea el último de tus días. Dios te bendiga.
Diga.